Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a este podcast donde aprendemos temas que un estudiante de psicología puede ver en su carrera. Mi nombre es Moisés, estudiante de psicología que utiliza este podcast para repasar y compartirles sus experiencias. Hoy exploraremos la figura de Leonardo da Vinci, un hombre cuya genialidad trascendió su tiempo, conocido mundialmente por obras maestras como La Mona Lisa o La Última Cena. Leonardo fue mucho más que un pintor, fue un arquitecto, un inventor, ingeniero y sobre todo un investigador incansable del ser humano. En el pleno Renacimiento, una época de cambios profundos donde la ciencia comenzaba a liberarse del dogma religioso, Leonardo se atrevió a mirar donde otros no se atrevían. No se conformó con reproducir la belleza externa del cuerpo humano. Quería comprender su funcionamiento interno, su estructura, sus proporciones y su relación con la naturaleza. Esta actitud basada en la observación directa, la disección y el registro minucioso marcó un antes y un después en la historia del conocimiento. Hoy veremos cómo su curiosidad abrió caminos para la anatomía moderna, influyó en la psicología de la expresión y sentó bases para entender al ser humano como un sistema integrado. Conocer su aporte no solo nos ayuda a valorar su legado histórico, sino que también nos inspira a pensar en la investigación científica como una aventura creativa y multidisciplinaria. Bienvenidos a su podcast y comenzamos. Leonardo da Vinci fue un artista, pero también un científico y un observador incansable del cuerpo humano. A finales del siglo XV comenzó a asistir a hospitales en Florencia y Milán, donde podría observar, dibujar y estudiar cadáveres humanos. Esta práctica, aunque arriesgada, le permitió comprender de manera directa cómo estaban organizados los huesos, los músculos y los órganos internos. Sus estudios anatómicos abarcaron prácticamente todo el cuerpo, el sistema óseo, sistema muscular, circulatorio, nervioso y reproductivo. En una época en la que la medicina se basaba todavía en las ideas de Galeno, la de los cuatro humores, Leonardo se atrevió a corregir errores heredados de la antigüedad gracias a su propia observación. Por ejemplo, fue uno de los primeros en describir con bastante exactitud cómo funcionaban las válvulas cardíacas, los senos frontales del cráneo y la anatomía del cerebro. Su método era meticuloso. Primero disecaba, luego hacía dibujos en capas, músculos, huesos, órganos, y añadía notas con hipótesis sobre su función. Esto hizo que sus cuadernos fueran un atlas anatómico, siglos antes de que se publicaran sus obras oficiales de anatomía como las de Versalles. Entre sus obras más icónicas está El hombre de Vitruvio. Este dibujo no solo buscaba mostrar proporciones ideales, sino que aplicaba principios matemáticos para comprender cómo el cuerpo humano encaja en figuras geométricas como el cuadrado o el círculo. Este enfoque influyó en la antropometría, en la ergonomía y en la arquitectura, demostrando que el estudio del hombre podía servir como modelo para entender y diseñar el mundo que habitamos. Leonardo también se interesó en cómo las emociones se reflejan en el cuerpo humano. Sus bocetos de rostros, expresiones y gestos demuestran un interés por la psicología que se adelantó a su tiempo. Observó que la postura y la mímica del rostro no eran simples adornos, sino manifestaciones de estados internos. Esto es un antecedente de los estudios modernos de la comunicación no verbal y de la neurociencia afectiva. Además de la anatomía, Leonardo exploró la fisiología, diseñó experimentos para estudiar el movimiento de los músculos, la mecánica de la respiración y el flujo de la sangre. Incluso intentó modelar órganos en materiales blandos para entender su dinámica, aunque muchas de sus hipótesis no pudieron comprobarse en su época. Mostraba una forma de pensar experimental y multidisciplinaria, rasgos fundamentales de la ciencia contemporánea. Otra influencia importante de Leonardo fue su visión integral del ser humano. No veía al hombre como un ente separado del cosmos, sino como parte de un sistema mayor. Para él las proporciones del cuerpo estaban relacionadas con las proporciones de la naturaleza y del universo. Esta concepción holística marcó una ruptura con la tradición medieval, donde el cuerpo era visto principalmente desde su perspectiva moral o religiosa. Da Vinci también influyó indirectamente en el desarrollo de la enseñanza médica. Sus dibujos anatómicos, aunque no se publicaron en vida, circularon entre artistas y estudiosos del Renacimiento, y sentaron bases para una representación más realista del cuerpo humano en libros y tratados posteriores. Su presión ayudó a formar una generación de médicos y artistas que adoptaron la observación directa como principio básico de su trabajo.
En conjunto, su legado de investigación del ser humano puede resumirse en 3 aportes esenciales. El método empírico y observacional estudia primero con los sentidos y después teorizó. La interdisciplinaridad, que es unir el arte, ciencia, ingeniería y filosofía para entender al hombre. Y por último, la visión general del cuerpo humano, no solo como organismo físico, sino como expresión de la naturaleza y de la mente. Estas 3 líneas de trabajo siguen vigentes. Hoy explican por qué Leonardo es considerado uno de los padres de la investigación científica moderna. Muchas gracias por sintonizar este podcast. Espero les sirva de estudio o de repaso. La siguiente emisión tocaremos un poco de mi papá, el señor Sigmund Freud. Hasta la próxima.